Uno de ellos es Edwin Chargaff. Edwin Chargaff explica cómo se da este emparejamiento entre las bases. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins explican cómo se unen las dos cadenas de DNA para formar una hélice helicoidal. Una hélice que se dice que es de doble cadena. Pero ¿cómo lo descifran? ¿Cómo hacen eso? Edwin Chargaff trabaja casi al mismo tiempo de que estaba trabajando Rosalind Franklin con la cristalografía del DNA. Y él en lo que se aboca es en ver cuál es el porcentaje de lo que hay ahí. ¿En qué? En un montón de cosas. O sea, él se agarró un montón de especímenes para analizar cuál era el porcentaje de lo que había en el material genético. ¿Qué es lo que él se da cuenta? Que en el DNA, ojo, únicamente en el DNA, él determina que el porcentaje de los 4 nucleótidos va a ser igual dentro de la misma especie. Vean lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que si hay 25% de A, va a haber 25% de T y 25 de G y 25 de C a fuerza. Lo que estoy diciendo es que el porcentaje va a ser igual dentro de la misma especie. Es decir, ustedes, todos nosotros que somos la misma especie, entonces nuestro porcentaje de adeninas va a ser el mismo para Itzel, para Edgar, para Valeria, para Karen, para mí, para todos, ¿ok? Eso es lo que él descubre dentro del DNA. También se va a dar cuenta que puede clasificar entre especies porque este porcentaje va a variar. No va a ser el mismo porcentaje, digamos, de adeninas para, ¿qué podemos decir? Para un gato calicó que para un gato que no es calicó. Entonces, dependiendo de la especie, va a ser el porcentaje, ¿ok? Y también descubrió algo muy interesante, que dentro del DNA, el porcentaje de timinas era igual que el de adeninas y el porcentaje de guaninas era igual que el de citosinas. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo con eso, chicos? Que estaban relacionadas la una con la otra. Y entonces eso estaba develando que había un apareamiento, que había un emparejamiento entre ellas y que era específico, que siempre iba a ser igual adenina y timina y guanina y citosina, pero nunca iba a ser igual guanina con adenina o timina con citosina. Eso quiere decir que ese apareamiento es específico. Y entonces, él determina que siempre se van a aparear purinas con pirimidinas, sí, pero el apareamiento va a ser adenina-timina por 2 puentes de hidrógeno y guanina-citosina por 3 puentes de hidrógeno. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Ahora, como se los mencioné, esto es específico para el DNA. Para el RNA no lo es. Y ahorita no les voy a decir por qué. Se los voy a preguntar ahorita que avancemos. Entonces, eso es lo que nos dice Chargaff. Por otro lado, como les dije, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, su laboratorio tiene estos resultados de la foto 51. Obviamente nosotros si vemos esa foto, pues decimos, pues se ve bonito el frijol, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Es simplemente la hélice, como si ustedes la vieran desde arriba. Entonces, ahí se puede ver
cómo esta hélice va girando, por eso se ven estas rayitas de aquí, se ve cómo van girando y entonces nos da el ancho de la hélice, la distancia entre cada una de las vueltas y también les explica, de acuerdo a lo que se observa ahí, es que hay dos cadenas y que son antiparalelas. Poquitos años después, Alexander Todd es un investigador que se especializa en el estudio de enlaces y entonces él determina que los nucleótidos están unidos por un enlace fosfodiéster. Ajá. Entonces, él también ayuda a determinar cómo se va uniendo uno con otro y cómo se da esa orientación. Es decir, en dónde queda el azúcar, en dónde queda el grupo fosfato y en dónde queda la base. Finalmente, Watson y Crick, que como les digo, no demerito su trabajo porque estos dos investigadores eran brillantes, sí, pero ¿en qué eran brillantes ellos y en qué es de reconocerse? Que ellos sabían interpretar y unir la información, cosa que a muchos nos cuesta bastante trabajo. Y eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en las prácticas, que algunos de ustedes tienen la capacidad de saber qué es lo que está pasando ahí con entender el fundamento. ¿Por qué? Porque van jalando la información que ya traen en su cabecita y la van uniendo. Y eso es lo que ellos podían hacer ellos a la perfección. Es decir, si a ellos les decían, esta molécula está formada por tantos átomos, podían inferir cómo estaban unidos. Podían inferir para qué servía. Y ellos lo sabían hacer. Ajá. Entonces, ellos ya tenían un montón de tiempo intentando saber cómo era el DNA. Y no le salía. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupando una molécula que no estaba hidratada, una molécula que estaba como muy aplastadita. Entonces, cuando ellos intentaban saber qué era lo que estaba ahí, pues nada más no les salía. Ajá. Obviamente, cuando ya reciben los resultados de Rosalind Franklin, ahora sí entienden qué es lo que está pasando. Como les dije, Watson sigue vivo. Crick ya no, Crick se murió en el 2004. Aunque ahorita Watson ya no es muy apreciado por el gremio científico. Y no es muy apreciado porque ha tenido algunas opiniones un poquito fuera de lugar que pues nadie podría decirles están bien o están mal porque pues, finalmente es la forma en la que él piensa, ¿no? Pero debido a esos comentarios ha tenido que dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que sucedió es que lo corrieron de su laboratorio por un comentario que hizo que muchas personas lo tomaron como racista, ¿no? Entonces él dice que no fue racista, pero que no sabemos traducir. Pero bueno, nadie va a decir si estuvo bien o no. Ellos también trabajaban en otro bastante importante. Ahí no son tan conocidos porque ahí no lograron apurarse, ni hubo nadie que les regalara la información, pero ellos también estuvieron trabajando mucho sobre la identificación de aminoácidos, es decir, cuáles eran los codones que codificaban para un aminoácido. Vamos a ir viendo qué es un codón. Ellos hicieron un grupo, que era el grupo de las corbatas, y se repartieron entre 20 investigadores cada aminoácido para poder sacar toda la información, pero otros le comieron el mandado. Ahora, ¿qué fue lo que Watson y Crick describen en 1953? ¿Cuál es su modelo? Modelo acertado, modelo correcto. Y lo que les digo aquí, ellos todos estos datos los supieron integrar a la perfección. O sea, hicieron un trabajo fenomenal, sí. Aunque todos estos resultados venían de otros investigadores, pero gracias a ellos se pudo integrar qué era o cómo era el DNA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Y se ha demostrado, obviamente, que el DNA es una doble hélice. Entonces, a partir de ahorita, cuando ya lleguemos al dogma central y yo les diga la molécula de DNA o la hélice del DNA, sabemos que estamos hablando de una hélice doble. A menos de que yo les diga DNA de cadena sencilla, estaremos hablando de una sola cadena.
Pero el DNA siempre, siempre, siempre va a ser una hélice doble. Y es una hélice doble antiparalela. ¿Por qué se llama antiparalela? Vean la imagen. Esta partecita de aquí, en donde estoy poniendo el apuntador, tenemos el extremo 5' y acá abajo el extremo 3'. Vean la cadena de la derecha. Acá abajo tenemos el extremo 5' y ahí abajo arriba tenemos el 3'. Si confrontamos una con otra, de un lado tengo 5 y del otro lado tengo 3 y por eso se llama antiparalela. ¿Ok? Son cadenas antiparalelas que van en una dirección 5', 3' y 3', 5'. Miss, pero entonces, ¿los números qué quieren decir? Ahorita les digo qué quieren decir. ¿Ya no tienen que anotar nada? Me detuve por si necesitaban anotar algo. Sí, Miss. Ok, ¿qué es lo que quieren decir los números? No, Miss, o sea que sí estoy anotando. Que sí están anotando. Okay, Gracias. De nada. Una duda, maestra. Viendo que como es antiparalela, entonces significa que si las pusiéramos de forma paralela, ¿serían exactamente iguales o no? Si las pusiéramos de forma paralela, ¿serían exactamente iguales? Si las pusiéramos de forma paralela, no se unen. Ahorita vemos por qué no se unen. ¿Serían exactamente iguales? Si es la misma cadena, sí. Es decir, que esas dos cadenas tú las abres y ahora la volteas. ¿A eso te refieres? Ajá, eso es a lo que me refiero. Entonces ahí no. Ahí no serían iguales. Ahorita vemos por qué. Aquí, gracias. Nada. ¿Ya terminaste de anotar ¿Decía? Sí, Miss, gracias. Vamos a ver. ¿Por qué es un extremo 5' y un 3'? Voy a intentar dibujarlo, pero no les garantizo el éxito en mi dibujo, ¿eh? Esta es mi ribosa, ¿cierto? Y ustedes saben que se tiene que enumerar, en el caso de las ribosas sí, son los carbonos. Y entonces ya saben que empezamos desde aquí, ¿no? Entonces tenemos 1', 2', 3', 4', 5', ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Ahora, en el carbono 1' que se une. ¿Qué se une aquí? La base nitrogenada. Exacto. Y en el 5'. El grupo fosfato. Exacto. Entonces, una vez sabiendo cómo está esto, vamos a ver cómo se da un enlace fosfodiéster. Me voy a regresar a esta diapositiva para poder explicarlo. Fíjense aquí, nosotros tenemos, no les voy a poner ahorita los primas para apurarme, 1, 2, 3, 4, 5, y si está, 1, 2, 3, el 4 y el 5 sí está. Voy a ponerle el zoom para que lo alcancen a ver. Fíjense, aquí tenemos la ribosa, porque esta es ribosa, esta no es desoxirribosa. Tenemos la ribosa. Aquí está la base y acá está el carbono 4 y el carbono 5 y el grupo fosfato. Les dije, el DNA se une por enlaces fosfodiéster. ¿Cómo es esa unión de enlace fosfodiéster? La vamos a ver ahorita más adelante, pero quiero que ahorita la observen. En el carbono 3' se va a unir el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Ajá. Ahora,
Si esta ya fuera mi cadena, digamos que es una cadena nomás de 2. Fíjense lo que queda acá expuesto. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está la manita? ¿5'? ¿Y qué dice acá? 3'. Exacto. 3'. Eso nos está diciendo los números. Ajá. 5' nos está diciendo, acá está el extremo libre del grupo fosfato del primer nucleótido. Acá abajo está el 3' libre de la ribosa del último nucleótido. Ajá. No recuerdo quién me lo preguntó, Tania o Rebeca, o quién me lo preguntó. ¿Adonai? No recuerdo quién fue. Fue Tania. Ok, eso quiere decir 5', 3'. Acá arriba tenemos a nuestro primer nucleótido que tiene libre el grupo fosfato, que es donde está en el extremo 5'. Acá abajo tenemos al último, que era 1, 2, 3, 4, que es el cuarto. Y a quien tiene libre, ese es su extremo 3', al hidroxilo. ¿Sí? ¿Sí entendemos ahora? Bueno. Sí, maestra. Entonces, así por eso es que se forma el fosfodiéster, ¿no? O sea, junto el hidroxilo con el fosfato. Así es. Ah, ya. Ok, gracias. De nada. Ahora me preguntaban, si yo las abro, ¿son iguales? ¿Por qué no van a ser iguales? Vamos a poner un ejemplito. Yo tengo una cadena que es así. Ustedes ya saben quién con quién se aparea. ¿Esta adenina con qué se aparea? Con la timina, ¿Qué seguiría? Díganmela toda. adenina, Ajá. después otra adenina, Ujú. después una Citosina. citosina, Ajá. ¿Qué sigue? después una guanina, Ajá. una timina Ujú. y citosina. Perfecto. Ahora, si yo les digo, este es el 5', este es el 3', entonces acá abajo este es 5' y este es 3'. Vamos a decir que esta es la cadena 1 y esta es la cadena 2. Entonces me preguntaban, si yo la separo y la volteo, ¿va a ser igual? Fíjense cómo es la 1. La 1 es A, T, T, G, C, A, G, G. Si la otra la volteo también, este es 5' y 3', y la otra la volteo para que quede igual 5', 3', queda C, C, T, G, C, A, T. ¿Son iguales? No, y no se podrían unir. Exacto. No se podrían unir y no son iguales. Entonces la respuesta es no. Son iguales. Eso quiere decir que las cadenas son antiparalelas y complementarias, pero no iguales. ¿Sí? Se complementan Vamos muy bien ante entre ellas. ¿cómo dijo? Antiparalelas, ¿verdad? Antiparalelas y complementarias. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa importante tenemos aquí? Ellas van a seguir un eje imaginario. Es decir, cuando se enrollen, ¿alguna vez tuvieron contacto o vieron así en vivo de esos teléfonos que tenían un cordoncito? Que debe de así, sigue habiendo, pero muchos tienen inalámbrico en casa. Sí, lo han visto, ¿no? El cordón del teléfono. Sí. Sí. Entonces, me imagino que alguna vez lo agarraron y los juntaron todos y queda por el medio, queda como un hoyito. Entonces, si ustedes metieran ahí un lápiz, cabe a la perfección. Hagan en cuenta que la línea es ese cordón del teléfono y ese lápiz que entra ahí en medio es un eje imaginario. Entonces, las dos cadenas de polinucleótidos siguen un eje imaginario de simetría.
Ajá. Es decir, lo rodean. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de importante tiene mi DNA? Las bases, ¿qué características? El señor Edgar Itiel, él me las dijo, creo. ¿Qué características me dijiste que tenían las bases? ¿Que son qué? Hidrofóbicas. Exacto. Y entonces, si son hidrofóbicas, van a mirar hacia adentro o hacia afuera, sabiendo que están en una célula. Hacia adentro. Exacto. Las bases miran hacia adentro y los grupos fosfato miran hacia afuera. ¿Por qué? Porque los grupos fosfato son hidrofílicos. Entonces, los grupos fosfato en una hélice se ubican hacia afuera. Las bases se ubican hacia adentro. ¿Por qué? Porque las bases son hidrofóbicas y los fosfatos son hidrofílicos. Ahora, los grupos fosfato tienen una carga negativa. Por lo tanto, el DNA está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque como está hecho bolita y lo que se ve, lo que está afuera, son los grupos fosfatos, entonces tiene una carga negativa. El DNA tiene carga negativa gracias a los grupos fosfatos. ¿Ok? Y las bases siempre van a tener una complementariedad específica, es decir, se unen purinas con pirimidinas, pero no todos con todos. Tiene que ser timina, adenina, guanina y citosina, siempre, por siempre y para siempre. A eso, de una vez se los voy a escribir aquí porque eso lo van a escuchar en biología molecular, se le llama apareamiento de Watson y Crick. Pero en verdad, ¿quién es el original? ¿Quién dijo qué separaba con qué? ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama ese investigador? Erwin. Edwin Chargaff. Entonces, estas son las características básicas del DNA. Ahorita vamos a ver algunas otras, pero en biología molecular es donde se van a tener que aprender todas. Ajá. Ahora, ¿cómo se unen? Dijimos que por un enlace fosfodiéster. Y ¿por qué se llama un enlace fosfodiéster? Porque acuérdense que si ustedes ven a un nucleótido, aquí lo tenemos. Voy a quitarle esa U. Aquí lo tenemos. ¿Este enlace cómo se llama? Este de aquí. Como habíamos dicho. Fosfato. Este es el fosfato. Ahora fíjense acá, voy a encerrarlo con estas dos para que podamos visualizarlo. Vean estas dos de aquí que encerré. Aquí tenemos un éster fosfato y acá hay otro éster fosfato, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, Miss. Por eso se llama enlace fosfodiéster. ¿Sí? Porque hay dos. Entonces, un polinucleótido se forma por la unión de dos nucleótidos mediante un enlace fosfodiéster.
¿La unión de qué, Miss? De dos nucleótidos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Miss. Ahora, ¿cómo se unen? ¿Cómo se forman esos enlaces fosfodiéster? De una manera bien bonita. Bueno, es que a mí me encanta la biología molecular. ¿Cómo le vamos a hacer? La célula lo tiene que hacer mediante enzimas. Ustedes ya lo fueron aprendiendo desde todas las macromoléculas que estuvimos conociendo, que tiene que ser mediante enzimas, ¿ok? No es que le cambiemos ahí la temperatura y entonces ya con eso funcionó, ¿no? Tiene que ser mediante enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que van a participar ahí? La primera se llama DNA polimerasa. Esta DNA polimerasa, participa en la replicación. Vamos a ver qué es lo que le hace al DNA.'Vamos a ponerle aquí el zoom. Fíjense cómo todo lleva una dirección. La dirección es 5', 3'. Siempre, siempre va a ser dirección 5', 3'. Esa es la dirección en que se lleva a cabo la replicación. En su momento lo vamos a ver. ¿Qué es lo que utiliza una cadena molde? También lo vamos a explicar cuando veamos replicación. Ahorita no se ofusquen con eso. Pero vean, esta rojita es la cadena naciente, es decir, la cadena que se está formando. ¿Qué se necesita? Un nucleótido trifosforilado. Nucleótido trifosforilado. ¿Qué significa trifosforilado, Briseida? Alberto. Tiene tiene tres fosfatos. Exacto, tiene 3 fosfato. Esos son a fuercita, o sea, tienen que ser así o no se pegan. Y también ya lo vamos a explicar en replicación. Y entonces, la enzima, que se llama DNA polimerasa, voy a recorrerme hacia acá, nos la ponen aquí como este ovalito acá atrás, es la que se encarga de unir. Ella se encarga de acercar al nucleótido para que se dé el ataque, porque es un ataque nucleofílico, también lo vamos a ver cuando veamos replicación, y entonces se forme el enlace fosfodiéster. Eso lo hace la enzima DNA polimerasa, pero para el RNA va a ser muy parecido. Y para el RNA lo hace la RNA polimerasa. ¿Cuándo trabaja ella? En la transcripción.
¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? No, Miss, todo bien. Ok. Ahora, como les dije, el DNA siempre va a estar en doble cadena. Pero hay alguien que no. ¿Quién no va a estar en doble cadena? El RNA. ¿Por qué no va a estar en doble cadena el RNA? Ahorita ustedes solo díganme, ¿qué diferencia tiene el RNA con respecto al DNA? ¿El DNA es doble hélice? Ok, pero ¿qué otra diferencia tiene? ¿El RNA es como una copia? No. ¿Qué ¿El RNA tiene uracilo? Ok, el RNA tiene uracilo. ¿Escuché otra cosa? Que Creo que es la entendí proteína que tiene uracilo. Tiene uracilo. ¿Qué más? Algo escuché de Esther, pero no alcanzo a escuchar qué decías. Ajá, que no tiene un diéster. No, se están confundiendo. Uno trabaja con ribosa y otro con desoxirribosa. Exacto, uno tiene ribosa y otro tiene desoxirribosa. Eso quiere decir que uno tiene un grupo hidroxilo y otro no, ¿no? No me lo confundan con el enlace fosfodiéster. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa al pobre RNA que toda su vida va a estar solito? Lo que sucede es que al tener una ribosa, que como bien nos lo dijo su compañera, una ribosa tiene un grupo hidroxilo en la posición 2'. La desoxirribosa no lo tiene. Ella no lo tiene. Vean, vamos a regresarnos. Y fíjense cómo aquí en nuestra ribosa, digo nuestra desoxirribosa, aquí no tenemos un grupo hidroxilo. Vean acá cómo se está acomodando. Vean en la posición 2', véanla. Vean el enlace fosfodiéster. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber dos fenómenos en una cadena de RNA. En primer lugar, va a ser que el RNA es muy inestable. Porque va a haber un impedimento estérico. ¿Quién va a ser el impedimento estérico? El hidroxilo. Si ustedes quieren que se haga una doble cadena como aquí, píntenle ahí un grupo hidroxilo y entonces lo que va a hacer ese grupo hidroxilo es empujar a las cadenas, las va como a abrir. Ajá. Y entonces eso no le permite que se empareje con otra cadena. El otro problema que tiene es que se mande. ¿Dijo impedimento qué? Estérico. O sea, en el espacio. Ajá, estérico. Y el otro punto es que el RNA se hidroliza muy fácilmente. Vean dónde está su hidroxilo. Vean cómo cuando se forma un enlace fosfodiéster, que es este de aquí, queda muy cerca este hidrógeno de este oxígeno. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente rompe este enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Porque se va a ver muy atraído este hidrógeno por este oxígeno y entonces de esa forma, al jalarlo, va a perder la unión este oxígeno con ese grupo fosfato y este oxígeno lo que va a tener que hacer es formar un doble enlace. Y entonces rompe el enlace que teníamos acá. Ajá, y lo zafa. Vean aquí cómo se ve en la diapositiva. Voy a ponerlo más grande. Como tenemos aquí el grupo hidroxilo.
tenemos el enlace fosfodiéster. Y entonces lo que sucede es que se rompe el enlace que vemos aquí abajo. Véanlo acá. Y entonces se termina separando el otro nucleótido. Estas dos razones hacen que ellos no estén en doble cadena. 1, hay un impedimento estérico. 2, se hidroliza muy fácilmente el RNA. A veces el RNA se trata de doblar con el objetivo de estabilizarse, pero son en pedacitos bien chiquititos. Nunca en una región tan grande como el DNA, siempre en fragmentos chiquititos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Miss. Ahora. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que le ayuda al DNA? Ahora si ustedes vean la imagen, esa imagen a mí me gusta mucho porque se acerca mucho a la realidad y van a tener que tomarle una fotito porque ahorita van a ver para qué les va a servir. Fíjense cómo su ribosa pareciera que se dobla un poco. Fíjense este acercamiento que hay aquí donde tengo el puntero. Es lo que hace que una cadena de RNA no pueda mantenerse unida, porque el hidroxilo estaría aquí. No le permitiría hacer esa hélice. Tendría que estar completamente rígido. Y después este grupo hidroxilo también le estorbaría acá a las bases y tampoco funcionaría. Pongan atención. Vean la imagen. Díganme qué están haciendo las bases. ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se posicionan? De manera plana. Ajá, como si estuvieran acostadas. ¿Han visto las escaleras de caracol? Sí. Siempre se dice o se explica que el DNA es como una escalera de caracol. En donde los barandales es el esqueleto, en donde está la ribosa y los ortofosfatos, o sea, los enlaces fosfodiéster, y los escalones son las bases. Vean cómo la base como que gira y se pone acostadita. Literalmente parece un escalón. Entonces ahí hay un giro. Ese giro que hace las bases genera algo que se llama apilamiento de base. Y ese apilamiento de base ayuda a que la energía disminuya. Acuérdense que cuando la energía disminuye, una molécula es más estable. Otro punto importante que ayuda a esta estabilidad son los puentes de hidrógeno. Y ustedes están viendo aquí cómo se están formando esos puentes de hidrógeno. Esta es una cadena, sigan la manita. Esta es una cadena. Esta es otra cadena. Enfóquense en estas dos bases de arriba, en la citosina y la guanina. La citosina es de la cadena de la derecha. La guanina es de la cadena de la izquierda. Vean cómo se voltea, como haciendo un escaloncito. ¿Sí? Entonces, la estabilización del DNA es gracias al apilamiento y apareamiento de las bases. Ese mismo apilamiento, como el doblez que llega a ser la desoxirribosa, va ayudando a que se forme esa escalerita que yo les digo. Maestra, Y para eso, mande, dime.
Entonces los que son las bases se unen también por puentes de hidrógeno. Las bases complementarias se unen por puentes de hidrógeno, sí. Ese es el apareamiento. Ajá, y eso es lo que también ayuda a esa estabilidad que está diciendo. Ah, ok, De hecho, gracias. en biología molecular lo van a ver. Ay, déjame, no puedo. Ay, ya me cambié. Van a darse cuenta que entre ellas, o sea, las bases complementarias, las de enfrente, es por puentes de hidrógeno. Y las adyacentes, es decir, por ejemplo, esta guanina con esta adenina, voy a poner unas rayitas aquí verdes hacia abajo, son interacciones hidrofóbicas. Son menos importantes, pero también aparecen. Pero las que se tienen que saber de cajón son los puentes de hidrógeno, entre bases complementarias. Bases complementarias, ¿ok? Bases complementarias, las que se encuentran enfrente. Bases adyacentes, las que tiene al lado. Y entonces se va a formar esa maravillosa y hermosísima hélice. Que les voy a pegar otro link. Y en esa página les va a aparecer una figura en 3D del DNA. A mí me gusta mucho porque ustedes la pueden mover. Entonces entren, muévanla, volteenla, chequen y vean cómo se acomoda la desoxirribosa, los grupos fosfato y cómo se acomodan las bases. Tienen 5 minutitos.
¿Qué tal se ve el DNA? Sí, es como una escalerita de caracol. Así es. Yo tengo una pregunta. Mande, Grecia. Las bases no se unen por adentro porque ahí están los grupos fosfato, ¿verdad? ¿Cómo que no se unen por adentro? Es que ve que, o sea, sí está en escalerita, pero veo que las bases como que quedan, ajá, quedan como una enfrente de la otra. Ujú. No se unen entre las últimas porque, o sea, ¿por qué no se unen ahí? Déjame ver entre cuáles últimas. ¿Te refieres a a la página en la que entraron? Sí, Déjame ver, espera. Ah, ya te entendí. Sí están unidas. Sí lo están, solo que... déjame compartir la pantalla. Ya ven la página es en la que entraron en mi pantalla, obviamente. sí, mis. ¿Sí? Las Sí, bases son estas que se ven aquí grises y rojitas en el centro. ¿Sí las ubicas, Grecia? Sí, mis. ¿Sí? Entonces, todas están unidas. Esta es la primera. No la voy a voltear tanto hasta como por ahí. Y fíjate cómo sí están unidas. ¿Ves que tienen como unas puntitas blancas? No van a estar unidas por un enlace covalente. Fíjate, la voy a poner como de ladito la estructura. Ahí. Y vela en la parte de abajo. Esas puntitas blancas se acercan entre ellas, pero no hay un enlace covalente. Eso es un puente de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno no se marcan como tal. Solamente está ese acercamiento con esas puntitas blancas que tú estás viendo. Entonces, estas son las dos bases de abajo. Y ahí tú ves las puntitas. O sea, si lo pongo de ladito, ahí se ven, mira. ¿Te fijas? Ok, entonces ahí sería como el apareamiento. Ajá. O sea, vean como si es como una escalera. Ahí como la tengo. Ahí. Ahí. Y vean cómo si se ven los escalones, cómo se voltean ellas. Ujú. ¿Sí, Grecia, o no respondí a tu pregunta? Sí, sí respondió. Gracias. Ok, de nada. Espérenme, porque ya no me deja compartir. Y entonces viene una actividad. Esta es una actividad rápida, no es como de los siglos y los siglos. Van a tener 10 minutos para buscar los tipos de DNA. Ujú. Y esta actividad se divide en dos. En una que les voy a dar 8 días para que vean que no soy tan mala persona. O sea, soy mala persona, pero no tanto. Entonces, la actividad de ahorita, que son 10 minutos, buscar los tipos de DNA. Hay muchos, pero hay 3. Y ya les dije 2, se me salieron cuando estuve explicando. Ujú. Solo quiero que me busquen los tipos de DNA. Que me busquen al menos 2 características. Y la segunda parte de la actividad en la que van a tener 8 días, bueno, de hecho no van a ser 8 días, son un poquito más, porque va a ser para
El siguiente lunes es 16, ¿no? El lunes 23 me lo van a entregar en físico. Y el jueves 19 van a sacar fotos que ya debería de estar terminado. Lo voy a poner casi terminado. ¿Puede repetir el día de entrega, maestra, lunes 23? 23. Y las fotos, el 19. Ahorita lo vamos a dejar así. Ahorita les voy a decir de qué. Primero hagan la actividad de 10 minutos. Tipos de DNA y al menos 2 características. O sea, no se van a tardar nada. Y en menos de media hojita lo van a poder poner.
Sí, tendencia a la mala. ¿No les ha llegado la asignación? Según yo puse una asignación. Mm, Sí, mis. ok, entonces. Miss, ¿le ponemos bibliografía? Sí.
En un minuto se cierra, chicos. Ya la mandaron, ¿verdad? Miss, lo puede abrir tantito, ya se estaba cargando la imagen. Lo voy a abrir nada más 2 minutos, sí, ya, ¿eh? Le dan a actualizar y listo. Pero ya mándenlo. Me preguntan, ¿con referencia? Les digo que sí y no se les pone. Ay, no, Miss, ¿puede abrirla 3 minutos? Es que apenas terminé de escribir la referencia. Está lista. Miss, pero sí se la puse. No lo digo por usted, señorita. Ah, bueno. Entonces, a ver. Vayan mandándolo, ¿eh? Mientras voy a seguirle, porque si no, aquí me puedo quedar las horas y las horas. ¿Cuáles son los tipos de DNA, chicos? Es B, A y Z. Ok, ¿qué diferencia vieron entre ellas? Porque alguien me puso A, B y Z y ya fin de la tarea. Maestra? ¿Cuál? Las estructuras, ¿no? Bien, pero ¿qué? ¿Puntualmente qué? En el ADN tiene una estructura regular con una forma de doble hélice, ¿no? Como se menciona, pues como la hemos estado mencionando. En el A, pues es una estructura más abierta y es se da propiamente en condiciones secas, carentes de humedad y con bajas temperaturas. Y en la Z se trata de una doble hélice más fina que las otras dos. Bueno, más fina y más larga. Ok, como más flaquita, podríamos decirlo. ¿Qué más? Hay otra cosa importante que a muchos se les fue. Que en el caso de la Z gira, o sea, la B y la A giran hacia la derecha mientras que la Z gira hacia la izquierda. Perfecto, Itzel. Así es, la forma A y la forma B son dextrógira y déjame ver qué dice. Ok, gracias, Siret. A y B son dextrógira y Z es levógira. Ajá. Como les dije, ahorita vamos a ver como que las características más superficiales. Y entonces tenemos que DNA A y DNA B va a estar cambiando o la diferencia entre ellas es debido a la humedad. Cuando hay un medio con menos humedad, tenemos al DNA A. Cuando hay un medio con más humedad, tenemos al DNA B. Y entonces era lo que a mí se me salió decirles. Por ejemplo, Rosalind Franklin trabajaba con la B porque ella empezó a trabajar con diferentes humedades y se dio cuenta que cuando el porcentaje de humedad era alto, le salía mucho mejor la foto, que era el DNA B. Watson y Crick trabajaban con el A. Entonces estaba más aplastado y no lograban ver nada. O sea, si ustedes fíjense en las fotitos que les pegué ahí, DNA es como un poco más desordenada y pues casi no se alcanza a ver los apareamientos, ahí se ve medio raro. En cambio, con DNA-B se hace la escalera perfecta. No quiere decir que nuestro DNA lo tenemos así como un tubo gigante, sí se va doblando, pero se mantiene esta hélice. Por eso yo uso mucho el ejemplo del cordón del teléfono. No porque ustedes se sentaran a hablar por teléfono y le dieran vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas,
se perdía la forma, se enrollaba y hasta se llegaba a ser casi un nudo y tenían que estar pegados al teléfono, pero la forma se mantenía. El dato importante sí es que va a girar a la derecha. ¿Cómo vemos ese giro? Lo ven como si lo vieran de arriba hacia abajo. Se supone que gira en dirección de las manecillas del reloj. En cambio, DNAZ gira al revés. Gira en contra de las manecillas del reloj. Pero primero enfoquémonos en A y en B. Ellas van a tener un tamaño en cuanto al ancho específico y en cuanto al alto también. Ahorita para bioquímica 1 no necesito que se la aprendan. Ya en molecular se lo van a tener que aprender. Van a tener que ver cuáles son las medidas y cosas así. Pero ahorita lo importante es que ustedes vean que DNA y DNAB giran a la derecha. DNAB es como está en condiciones fisiológicas. Dentro de nuestra célula está así, cuando nuestra célula está bien sana y bien bonita. Cuando se empieza a deshidratar una célula o ya estamos muriendo y ya nos están comiendo los gusanos, está como DNA, porque ya las células se empiezan a deshidratar. El DNA-Z es un DNA que gira a la izquierda. ¿Es un DNA más largo? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que es menos ancho. Por eso es más largo. Las vueltas son más amplias. ¿A qué me refiero la vuelta? Cuando gira. Voy a ponerle el apuntador. Si yo esta cadena la hiciera más larga, una vuelta se cumpliría cuando esta cadena verde vuelve a estar acá afuera. Fíjense acá cómo las vueltas son más largas. Vean cómo esto está mucho más abierto y gira a la izquierda. ¿Por qué existe el DNA-Z? Nosotros tenemos DNA-Z, sí, por pedacitos. Hace mucho tiempo se decía que el DNA-Z aparecía en las enfermedades. Pero ahora lo que se sabe es que en ciertas enfermedades sí va a haber un DNA-Z, pero nosotros tenemos en ciertas partes de nuestro genoma DNA-Z. Y lo tenemos justo en regiones que son ricas en guaninas y citosinas. Las regiones ricas en guaninas y citosinas generalmente pertenecen a promotores o a secuencias reguladoras. Esto no se lo tienen que aprender tan a fondo. Solo lo que tienen que saber es, ¿tenemos DNA-Z? Sí. No todo mi genoma es DNA-Z, por pedazos. Pero les estoy explicando por qué. Porque no es que solo digamos, sí, dijeron que por pedazos, pero quién sabe cuándo. Entonces, en las regiones que se llaman promotoras o de regulación, por ejemplo, ahí es donde tenemos DNA-Z. ¿Por qué? Porque es una estructura muy difícil de abrir. Y entonces cuando nuestra célula no quiere que algo se transcriba, lo controla. Y entonces por eso lo tenemos como DNA-Z. ¿Tenemos hasta aquí alguna duda? No, Miss. Va. Entonces, ¿cuál es la actividad 2? La que se entrega dentro de 8 días. Esa la van a hacer en equipo. Ustedes deciden si es con su mismo equipo de laboratorio, pero quiero 5 equipos. Me van a hacer una maqueta, pero no una maqueta como de primaria, ni tampoco gigante. O sea, máximo de altura, o sea, así como un cubito, máximo de 20 centímetros de altito. O sea, no la quiero gigante. Del DNAB. Pero no lo quiero como el que vemos así, luego que lo ponen ahí, nada más unos popotes y unas líneas y ya. No. Ustedes tienen la página en donde vieron la estructura y la pueden voltear. Les dije que tomaran una foto. Ya les expliqué cómo se voltean las bases. Entonces, su maqueta debe de describir a la perfección cómo está la desoxirribosa, cómo está el enlace fosfodiéster, cómo están las bases. Sus bases tienen que estar bien marcadas, si es pirimidina un anillo, si es purina 2 anillos, cómo van a ser complementarias. Esa va a ser su tarea, la maqueta, ¿ok? Obviamente lleva una calificación, pero quiero que se esfuercen, o sea, que sí sea una maqueta de licenciatura y no de primaria. Como les dije, el 19 me van a mandar las fotos de, miren, así ya casi termina la maqueta, ya nada más le falta el moño. Y el lunes 23 me van a entregar su maqueta. ¿Cuál va a ser la siguiente parte?
le van a tomar ya al final la foto como de 15 años a su maqueta y alguno del equipo, uno nada más, lo va a subir a su Facebook. Y entonces, a la foto, a la maqueta que obtenga mayor likes o me gusta o cosas así, le voy a dar un punto sobre el examen. Al segundo lugar, 0.5. Al tercer y cuarto lugar, 0.25. Y al quinto lugar, 10 décimas. Ajá, entonces es un punto, 0.5. ¿Mandé? ¿En el examen? Sí. Entonces ustedes decidirán qué tanto se esfuerzan y qué tanto se esfuerzan también para buscar sus likes. ¿Ok? Las fotos las van a subir hasta el jueves, cuando yo vea sus fotos, porque qué tal que me suben una barbaridad y que está todo mal, y van a decir, pero ¿quién les enseña eso? Entonces primero verifico que esté bien hecha, y luego ya pueden subirlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? No, Entonces, ya todo, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho. Vayan pensando cómo les va a quedar de bella su maqueta. Y nos vemos el lunes. Ya